Bueno, continuando con esta unidad de trasplante, vamos a seguir con las indicaciones de trasplante de otras patologías, eh, como el síndrome mielodisplásico, los síndromes mieloproliferativos, la leucemia mieloide crónica, la mielomonocítica juvenil, la mielomonocítica crónica, la anemia plástica, anemia de Fanconi, algunos otros síndromes de falla medular y las hemoglobinopatías. Empezando con los síndromes mielodisplásicos, me basé en la información del grupo europeo que pues explica como que bien los regímenes, regímenes que tiene de trasplante. Empezando con la definición, pues el síndrome mielodisplásico son un grupo heterogéneo de trastornos clonales hematopoyéticos que van a tener predisposición variable hacia migrar hacia una leucemia aguda mieloblástica. Esta se caracteriza por una hematopoiesis ineficaz, frecuentemente con citopenias periféricas y alteraciones en la morfología celular. Es una entidad pues más característica de personas o adultos mayores y está descrita en la etapa pediátrica en un 5% de nuestros pacientes. Realmente se considera una enfermedad muy rara en niños. Tenemos una clasificación de anemias aplásicas, de fallas medulares, de algunas alteraciones genéticas que nos van a predisponer a tener un síndrome mielodisplásico. La forma de presentación más frecuente de los síndromes mielodisplásicos en la edad pediátrica está descrita, que es la citopenia refractaria, que es de la que más experiencia hay en cuanto a trasplante. El tratamiento va a depender mucho de la gravedad de estas citopenias y qué alteración genética vayan a tener, pero en sí he escrito que el tratamiento curativo para una citopenia refractaria es trasplante de células y va a ser el tratamiento de elección en los pacientes que obviamente van a tener un alto riesgo de desarrollar síndrome mielodisplásico. Esta es una clasificación de la OMS, pues ya como tal de los síndromes mielodisplásicos que están descritos, la citopenia refractaria en la infancia, que es descrita por menos del 2% de blastos en sangre periférica y menos del 5% en médula ósea. Un síndrome mielodisplásico avanzado con exceso de blastos, que esto es presencia de sangre periférica un 2% a un 19% de blastos y en médula ósea de un 5 a un 19%. Un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos en transformación. Igual en esta está escrita que tiene que tener una presencia de blastos de hasta un 29% en sangre periférica o en médula ósea. Hay algunos otros, igual de la clasificación mielodisplásicos, que no, pues no se trasplantan, pero igual son síndromes que pueden migrar dependiendo del tratamiento a mielodisplasia. Displasia de un solo linaje celular, la multilinaje, la con neoplásicos, que tengan de lesión 5Q aislada y pues la exceso de blastos que ya está descrita acá. Hablando raras en pediatría y también mal, o sea, mal Ma- diagnosticadas, ¿verdad? O sea, tenemos yo lo que es un registro enorme, porque como no las pensamos a veces, ¿verdad? Pero sí son raras en pediatría y con un muy difícil diagnóstico. Sí, como no están tan descritas en los niños y es más pues sí, o sea, de hecho en el adulto describen que es mayor de 70 años cuando se encuentran este tipo de mielodisplasias, entonces es más complicada el diagnóstico, la verdad.
La citopenia refractaria en la infancia, aquí están descritas que los pacientes con una citopenia hipocelular sin anomalía de alguna alteración genética son trasplantados con un régimen de fludarabina, que igual veíamos con el doctor, que pues, no tenemos el resultado. Y que con esto tenían una mejor tasa de injerto. Los que tienen ausencia de una alteración cromosómica y un bajo riesgo, pues normalmente les dan un manejo como más estante y no tienen tanto riesgo a lo mejor avanzado de progresar a un síndrome mielodisplásico. Escribe que un 10 o un 15% de los pacientes con una citopenia refractaria, con un cariotipo normal, frecuentemente la monosomía 7, o alguna o mayor de 2 aberraciones ya descritas, generalmente van a estar asociadas a que progresen con una enfermedad elevada de blastos, un síndrome mielodisplásico elevado de blastos. De esa manera, pues según el riesgo que tengan, pues se va a estratificar al paciente para ver si lo llevan a una terapia pues de trasplante. Ahí presentan un algoritmo del tratamiento de estos, que realmente lo que va a tomar la decisión si se indica el trasplante o no va a ser que presente pues la monosomía del 7 o si no tiene alteraciones genéticas o un cariotipo normal, no requiere tantas transfusiones o tiene mayor de 1000 neutros, pues le dan manejo expectante, solamente sintomatológico o la citopenia refractaria como tal. Si depende de transfusiones, si tiene menos de 1000 neutros o requerimientos de transfusiones plaquetarias o concentrados eritrocitarios, pues de ahí toman la decisión si progresa un síndrome mielodisplásico y si se hace un trasplante pues de donante compatible no emparentado o si se realiza se tiene que dar pues primero una terapia inmunosupresora, después pasar a trasplante. Igual toman, dependiendo del donador, si es una médula hipocelular o normocelular, el tipo de condicionamiento que le van a dar. Si es triosulfán y fludarabina y ¿cuál es este? Tiotepa y triosulfina y es la inmediatamente, si tenemos una citopenia refractaria con monosomía del 7 o más de 2 aberraciones, 2 alteraciones genéticas, en automático pues pasa indicación de trasplante, que sería igual con el mismo condicionamiento. Porque es la regla otra vez, ¿no? Que el acondicionamiento se adecua al paciente, ¿verdad? Sí, sí, pues en este caso sí lo dividen. Y comentaban mucho como la terapia inmunosupresora previa que les dan, también depende mucho pues los riesgos que tengan estos pacientes. Es como que el acondicionamiento de intensidad reducida es pues lo que recomiendan en pacientes que tienen una citopenia refractaria y con hipocelular sin anomalía de ninguna alteración genética. Este estudio fue realizado en 169 pacientes y pues dieron tiotepa, fludarabina, que es como lo que vimos en el algoritmo. Tuvieron una supervivencia global de 0.94 y una supervivencia libre de eventos de 0.83 y alrededor del 10% de estos pacientes si falla el primaria o secundaria el injerto y un 12% describían que necesitaban un segundo trasplante o otro procedimiento igual de terapia celular. Y esto lo asociaban más con las técnicas que llegaban a presentar o si tenían más una monosomía. Estos pacientes trasplantados, pues como les comento y lo que comenté en el algoritmo, tuvieron un régimen basado en triosulfán, tiotepa, y esto lo basaban a la celularidad o a las anomalías genéticas que tenían, y esto le iba a dar también como la predisposición a tener un injerto rápido o la incidencia de que tuvieran una falla al injerto. Esto mencionaban que de 44 pacientes tuvieron a nivel un resultado global
supervivencia de 0.92 y una supervivencia libre de eventos de 0.86, que es muy parecida a la anterior, que nada más tuvieron tiotepa y triosulfán. O sea, era muy parecido el acondicionamiento, pero pues era pues la alteración genética lo que nos daba una predisposición a una recaída o a que tuvieran una necesidad de un segundo tratamiento. En vista de esos resultados, el consenso de trasplantar citopenia refractaria sigue un régimen que consiste en mejorar pues esta tasa de injerto y mantener las recomendaciones dependiendo si es una medio o que si la que describen pues la monoprincipal que nos va a llevar a tener trasplantar. El síndrome primario me tapa todo. Todos los pacientes con síndrome mielodisplásico con exceso de blastos se les trasplanta con régimen de acondicionamiento igual busulfán, ciclofosfamida y melfalán, independientemente de la edad del paciente. Aquí en estos incluyen la anemia refractaria con exceso de blastos, la anemia refractaria con transformación, esto según la clasificación de FAB, la leucemia mieloide aguda, que esta puede evolucionar al síndrome mielodisplásico y que van a tener pues un mal pronóstico solamente tratados con quimioterapia. Como les mencioné, ahí describen que una quimioterapia convencional para este tipo de pacientes sin un trasplante dan una tasa de supervivencia inferior al 30%. Entonces, todos los pacientes que sean candidatos a trasplante, pues va a ser como el objetivo terapéutico curativo. El estudio del grupo europeo muestra que tienen una supervivencia a 5 años, el 97 pacientes con síndrome mielodisplásico con exceso de blastos que recibieron trasplante con acondicionamiento de busulfán, ciclofosfamida y melfalán de un 0.63%. Y los que tuvieron una leucemia mieloide aguda que progresó a mielodisplasia, un mieloproliferativo, tuvieron un resultado inferior a 0.32%, pues igual con trasplante. Y igualmente, la presencia de un cariotipo complejo es el que va a ser el marcador pronóstico para tener o predecir un mejor o peor resultado en cuanto a pacientes trasplantados. Aquí realizan igual un estudio de los pacientes pues de 12 años o menores que tenían un alto riesgo de mortalidad para ser relacionados con el trasplante. En ellos recomendaban una profilaxis intensificada para el ESH y utilizaban ciclosporina metrotrexate. Ciclofosfamida y melfalán, desencadenado de un síndrome mielodisplásico, recibieron igual ciclosporina y solo tuvieron un peor pronóstico que los comparados que recibieron ambos medicamentos, ciclosporina y metrotrexate. Y esto pues justifica como la profilaxis para el ESH, no importa o no daban mucho objetivo como para la edad del paciente, o si eran mayores de edad. En cuanto a el análisis preliminar de estos pacientes con síndrome mielodisplásico con exceso de blastos trasplantados, concluían que tenían un régimen basado o mejor recomendado con triosulfán, que tenían mejor experiencia y que aproximadamente el 20% de esos pacientes resultaba una sobrevida libre de eventos a los 4 años de un 51%, recordando que pues tenían menos del 30% los que no se trasplantaban. Y
Al trasplantar estos pacientes con este régimen de acondicionamiento compuesto, busalfán, ciclofosfamida y melphalan, no importaba cómo, independientemente de la edad, tenían un mejor pronóstico. En los síndromes mielodisplásicos secundarios tras el tratamiento de una neoplasia maligna, que ese a lo mejor sería como el que podríamos estar más nosotros en contacto con nuestros pacientes que pueden desarrollar síndromes mielodisplásicos secundarios. Esto es por la exposición pues a la quimioterapia o radioterapia, que eso le va a dar pues un peor pronóstico. Los resultados preliminares de este estudio europeo mostraron que el pronóstico de estos pacientes tras la neoplasia hematológica o secundaria, en comparación con los pacientes que tenían tumores sólidos, pues era magnificativa. Igual en otra alteración del cariotipo. Los pacientes con blastos prácticamente pues es el que tienen en la mayoría. Y bueno, lo recomendaban especialmente para pacientes con renal y que pues presentaban la anomalía monosomía 7. En los pacientes que presentaban menos del 5% de blastos en sangre periférica o médula ósea, se asociaron con más complicaciones relacionadas al trasplante y se observaba que no presentaban como recaídas a corto plazo. En pacientes con aumento de síndromes mielodisplásicos secundarios con aumento de los blastos, después de presentar la neoplasia hematológica, indicaron pues que deberían de ser trasplantados de acuerdo a la recomendación de síndromes mielodisplásicos ya avanzados. Y pues prácticamente el condicionamiento pues es el mismo. En los pacientes que tienen un síndrome mielodisplásico secundario tras una anemia plásica severa, igual recomendan pues la inmunosupresión previa al trasplante y que el principal problema después del trasplante era que los pacientes como que ya tenían una alta tasa de recaída. Trasplazar a los pacientes con un segundo síndrome mielodisplásico después de una anemia severa, sin aumento de blastos, recomendaba seguir las indicaciones pues de una anemia refractaria que tuvieran monosomía del 7, que en sí pues igual es tiotepa, trosulfán y fludarabina. Los pacientes con aumento de blastos deben ser tratados según las recomendaciones igual pues del síndrome mieloespásico avanzado, que igual es dependiendo las monosomías o las alteraciones genéticas que presenten, es el acondicionamiento que se va a decidir. En cuanto a, pasando ya a los mieloproliferativos. Okay. ¿Le doy compartir? No. La leucemia mielomonocítica juvenil, pues esta se debe a una traducción de señales aberrantes de la vía de señalización. Principalmente está descrita RAS y hasta un 85% de los pacientes presentan pues alguna de las otras alteraciones. PTPN11, NRAS, CARRAS, CBL y pues la de la neurofibromatosis 1, que es la más descrita que desarrollen una neurofibromatosis 1 que emigre a una leucemia mielomonocítica juvenil. Y pues recordad que esa está descrita pues en menores de 3 meses, la mayoría pues pacientes pediátricos, niños de meses. Y pues aquí igual la fisiopatología, pues igual alteración genética en RAS, MEC, PUERC y algún síndrome de base que tengan como la neurofibromatosis, que esta migre a una otra alteración, otra mutación que nos lleve a una mielomonocítica juvenil.
En cuanto a eso, igual hay un estudio específico de la mielonomocítica juvenil con el grupo europeo, donde son 100 pacientes, 67 niños, 33 niñas, que como conclusión, pues el tratamiento curativo va a ser el trasplante. En ellos las características de los pacientes fueron, eh, tuvieron una edad media de 1.4, esto al diagnóstico, al tratamiento de trasplante de 2.5 años, en un intervalo del diagnóstico a que fueron trasplantados ocurrieron 6 meses, toman en cuenta los leucocitos al diagnóstico y, o bueno, toda la biometría al diagnóstico, que igual aquí están el porcentaje de la hemoglobina fetal al momento del diagnóstico y el cariotipo que presentaban, que fue lo que describían. Principalmente reconocieron que los pacientes con las mutaciones de la línea germinal PTMN11, NRAS o CARRAS podían desarrollar un síndrome mieloproliferativo y que esto podía ser a veces de manera transitoria y no requerir un trasplante. Por eso le daban un seguimiento para poder valorar si eran candidatos. Y el cariotipo, bueno, tuvieron un 66 de cariotipo normal, monosomías 20, trisomía 8, 9 y otras anormalidades 4. Que igual viendo, si recuerdan la clase de ayer con Zair en hematología, que vimos síndrome monomonocíticas también, pues recordando que era la principal que nos daba mayor factor de riesgo, la monomosomía 7 y la trisomía 8. En estos pacientes, igual diagnosticados con síndrome de neurofibromatosis y con alguna otra mutación somática, eh, como la PTPN11, la mutación somática de Carras o aquellos sin lesión molecular conocida, tienen una posibilidad de supervivencia sin trasplante y pues la indicación se toma pues dependiendo de la gravedad del paciente. Se volvió a salir. El régimen y proporcionaba pues un resultado aceptable en cuanto a la sobrevida global. Tienen una supervivencia global de estos 100 pacientes, fue el 34%, una libre de eventos de un 47% y una mortalidad relacionada o una de recaída un 34% y una mortalidad relacionada al trasplante fue del 13%. Y esto pues igual asociado pues a las alteraciones genéticas ay, que lo tenían. Igual aquí presentan una gráfica según la edad de los pacientes que tuvieron, como la supervivencia global que tenían. Vemos que en mayores de 4 años fue el 73%, de 2 años a 4 años un 46% y menores de 2 años del 18%. Y esto pues es la supervivencia igual después del trasplante. En cuanto a la leucemia granulocítica crónica, igual recordando que es una patología pues más de adultos, ahí está, encontró la epidemiología del 2020 que pues más frecuentemente en mayores de 70 años representa el 20% y en niños y adolescentes menos del 5%. Describen que un 9% de los pacientes de entre 15 a 19 años pueden presentar leucemia granulocítica crónica y un 2% de todas las leucemias en menores de 15 años. Prácticamente es rara. Comparando un poquito como de la leucemia mieloide crónica adulta a la mieloide crónica en pediatría, pues la principal diferencia es a la altura en la que es la alteración del BCR-ABL. Está descrita que en la edad adulta la ruptura es dentro de los primeros 1500 kilobases
del BCR, y en la edad pediátrica va a tener una distribución más como bimodal, parecido hacia la leucemia linfoblástica aguda, esta alteración del cromosoma Filadelfia. Describen que es más en la de 14A2, que sería la alteración aquí y acá, en cuanto a pediatría, pero no es algo que tampoco esté como 100% que esté asegurado, o sea, Pero lo que sí sabes es que es una mutación del sí, ABC. una proteína tiene mutación clásica, ¿verdad? Es importante para la terapia oral. Sí. Mutaciones por No sé, recordando la fase de sangre periférica, mayor del 20% en basófilos, cuento plaquetario de 100.000 o mayor de 1.000.000, perdón, alteraciones citogenéticas adicionales y o un aumento de leucocitos y un tamaño, una esplenomegalia. La crisis blástica, vamos a tener mayor del 20% de blastos en sangre periférica o en médula ósea, presencia de clúster ósea y eh, superior el 90%, pero la indicación pues como de terapia curativa pues es el trasplante. Y pues aquí igual presentan pues la translocación del cromosoma 922, que es el cromosoma Filadelfia, las otras mutaciones que nos van a desarrollar o progresar a síndromes mieloidisplásicos. En cuanto al algoritmo para tratamiento con la mieloide crónica, dependiendo en la fase que se encuentre, va a llevar el tratamiento con el inhibidor de tirosinquinasa, ya sea imatinib o dasatinib, y considerar pues como la progresión de esta enfermedad, si lo llevamos a trasplante o no. La indicación como absoluta que tiene que tener es que si está en fase acelerada, iniciar dasatinib, presentar y en automático empezar a buscar como el donador pues más relacionado para trasplante. Igual si se encuentra en fase de crisis blástica, se puede iniciar dasatinib y pues tratamiento de quimioterapia y posteriormente pues con el fin de llegar a un trasplante. La anemia plástica de Fanconi y algunos otros síndromes de falla medular, estos pues son síndromes hereditarios, están causados por mutaciones que van a resultar con defecto en la reparación retina, que la ¿Pero aquí trasplantarías a todos? no, a los que no tuvieron una respuesta al tratamiento como inmunosupresor. Digo, todos. ¿Les das inmunosupresor a todos? Para los demás. Pues a los de falla severa. Claro, tiene que ser primero, tiene que ser una falla severa. Sí, que tengan falla severa. Muy grave, ¿verdad? Uh -huh. ¿Debajo de cuánto? De No de 500 la celular. O bueno, muy grave, menor de 100 la celular.
de leucocitos. ¿Cuántos fueron? Menos del 10%. Muy severa. Ujú. Entonces, ahora sí, tienes a un paciente que está en la plaza medular muy severa. ¿Qué es lo primerito que haces? ¿Eh? Sí, claro, ya tienes el diagnóstico, ya tienes, tío, el abordaje súper complejo de la sanidad. Hay que pedirle todo, ¿verdad? Hay que pedir todos los virales, HPV. Estudiaste, es una severa y no responde, tienes con antibióticos, está hospitalizado, ¿qué es lo que haces en los primeros? Y tienes una unidad de trasplante. El HLA a los hermanos, ¿verdad? Porque si tienes un hermano compatible, idéntico, inmediato. ¿Vale? Digo bien el algoritmo. No tengo HLA idéntico, entonces ahora sí, experiencia de centro. Doy inmunoterapia o sigo con uno no relacionado. En este caso, no relacionado, o sea, principalmente 10 de 10, ¿verdad? Porque aquí las diferencias son buenas, son bien importantes. Y si no, una prudente, ¿verdad? Cordón ya no lo utilizamos, de hecho, después de los pasos el artículo que tenemos, una experiencia del centro, la doctora Magda, yo estoy preguntando a y Anita, hicimos un estudio de todas nuestras anemias aplásicas, que son bastantes, que hemos trasplantado, y todos los pacientes que trasplantamos un cordón, todos se murieron. Entonces decidimos, en aquel entonces, en el 2013, 14, no me acuerdo, no trasplantar ya con cordón. Y la experiencia se repitió en todo México. No teníamos aplo en aquel entonces, por lo tanto era súper difícil. No teníamos aplo y no teníamos aplo, o sea, no hacíamos aplos, uno, y no teníamos la posibilidad de hacer donantes no relacionados. Entonces, en aquel entonces, hace 15 años era o hermano o cordón, no teníamos otra opción, ¿sale? Entonces, ahora las cosas han cambiado, ahora sí. Tienes un aplo, pues no. Y la experiencia del centro, ¿qué porcentaje de pacientes responden en inmunoterapia? Las anemias aplásicas. Con ATG. Con ciclosporina. ¿Cuánto? 50, ojalá. Sí. Ojalá con el 50%, ¿eh? Pues creo que 20%, ¿no? Y está súper controvertido, es bien importante. Hay, por ejemplo, el grupo chileno, que si tuviera aquí un montón de trasplantomatólogos, está súper controvertido en meter o no meter a un paciente en monoterapia. Uno, es carísima. Dos, son los mismos medicamentos para acondicionar, ¿vale? Tres, son pacientes que se complican incluso más que un paciente con trasplante. Bueno, entonces está muy controvertida. No fue, sí fue en esa paciente. Sí fue en esa paciente. Se me fue el nombre. Es muy caro la inmunoterapia. Ese mono Lo mismo que... entonces, es importante el individualizar a cada paciente. ¿Va? Nosotros no lo hacemos. O sea, una se pasa la... Sí, sin embargo, es válido que hay gente que diga, a ver si un chileno, ellos siempre los meten a inmunoterapia, ¿de acuerdo? Pero es muy, muy, muy caro, muy complicado y yo preferiría brindarle la posibilidad de trasplante a un paciente. ¿Va? Muy bien. sí. Y creo que lo que dice aquí viene, que dice que los trasplantes de un donante no relacionado se dejan como para los pacientes que no tienen un donante relacionado y que no respondieron a una inmunosupresión en en los 2 a 3 meses del diagnóstico. Y pues los alternativos que decía, pues que ya no se utilizan, sangre de cordón umbilical o donantes haploidénticos. El acondicionamiento es que se utiliza ciclofosfamida y pues igual la ATG, que sería el esquema de elección para estos trasplantes. Otros esquemas, pues es ciclofosfamida fludarabina, que han demostrado pues buenos resultados. En anemia de Fanconi, igual, pues, el trasplante es la única terapia
práctica. Esto va a analizar materias de Foucault, incluyendo la básica y la aguda. El acondicionamiento es debido a la altísima sensibilidad y toxicidad a los regímenes habituales de quimioterapia.